Pues bien, Trump acaba de emitir un ultimátum a Irán, que tiene a todo el mundo conteniendo la respiración. Les da 48 horas para abrir el estrecho de Hormuz, o, según sus propias palabras, va a atacar y eliminar sus plantas de energía. Pero el lunes 23 de marzo, cuando todos esperábamos ver qué iba a pasar, todo cambió de manera inesperada. Sus enviados estuvieron negociando en secreto, y ahora, bueno, tenemos una prórroga de 5 días que absolutamente nadie vio venir. ¿Se imaginan? ¿Qué rayos pasó realmente detrás de cámaras? Esta es una historia llena de contradicciones y giros tan dramáticos que parece película de Hollywood, pero es la realidad. Y créanme, tiene al mundo entero pendiente de cada tuit, de cada declaración. Donald Trump se encuentra ahora mismo en una encrucijada que muy probablemente va a definir toda su presidencia. Por un lado tenemos las amenazas que se intensifican cada día, y por el otro, un presidente que claramente busca una salida a un conflicto que, digámoslo así, parece haber escalado mucho más allá de lo que inicialmente había planeado. Hoy les voy a contar todos los detalles de estas 48 horas que fueron absolutamente cruciales y que mantuvieron al planeta entero en vilo. Desde ese ultimátum que publicó en Truth Social, hasta esas negociaciones secretas que nadie sabía que estaban pasando y que cambiaron completamente el rumbo de los acontecimientos, porque resulta que, mientras el presidente estadounidense habla de victoria por todos lados, los precios del petróleo se van por las nubes y los ciudadanos estadounidenses están viendo cómo la gasolina alcanza los $5 por galón. Increíble, ¿no? Todo comenzó exactamente el sábado a las 23:44 GMT. Pueden imaginarse la escena. Trump, probablemente en su despacho o quizás desde Mar-a-Lago, decide publicar en Truth Social el mensaje que literalmente iba a cambiar el curso de los acontecimientos. Y escuchen bien lo que escribió textualmente. Si Irán no abre completamente, sin amenaza, el estrecho de Hormuz, dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y eliminará por completo sus diversas plantas de energía, comenzando con la más grande primero. Pero esperen, porque aquí viene lo interesante. Esta declaración representaba un giro dramático respecto a solo un día antes, cuando el mismo presidente había sugerido terminar la guerra sin necesidad de reapertura del estrecho. ¿Cómo se explica eso? Pues bien, Trump parecía haberse convertido en prisionero de una crisis del Hormuz de la que, según parece, ya no podía alejarse aunque quisiera. El plazo que había dado expiraba exactamente el lunes 23 de marzo de 2026 por la noche. O sea, un ultimátum con fecha y hora precisas que mantuvo al mundo entero mirando el reloj como si fuera Año Nuevo. La tensión era palpable en todos los rincones del planeta. Y aquí es donde las cosas se ponen raras. La contradicción era evidente para cualquiera que estuviera prestando atención. Trump afirmaba por un lado haber eliminado militarmente a Irán, pero al mismo tiempo emitía amenazas de eliminación masiva a infraestructura civil. ¿Cómo es posible? Bueno, esto sugería claramente que las capacidades ofensivas iraníes permanecían completamente intactas, por más que el presidente dijera lo contrario. Los mercados, como era de esperarse, reaccionaron inmediatamente. Y cuando digo inmediatamente, me refiero a que fue instantáneo. Hay que recordar que aproximadamente 1/5 parte del petróleo mundial depende del estrecho de Hormuz. Con el estrecho bloqueado desde el inicio del conflicto, el precio promedio nacional de gasolina en Estados Unidos alcanzó $3.94 ya el domingo por la mañana. Para que se hagan una idea, era más de $1 completo más que hace apenas un mes. Irán, como era de esperarse, no se quedó callado ante las amenazas de Trump, y su respuesta fue contundente. Mohammad Bakr Ghalibaf, el portavoz del Parlamento iraní, escribió en X algo que literalmente hizo temblar los mercados mundiales. Según sus declaraciones, si había un ataque a plantas de energía iraní, la infraestructura crítica, infraestructura energética e instalaciones petroleras en toda la región serían eliminadas de manera irreversible. Pero aquí viene un dato importante que no todos conocen. Mohammad Bakr Ghalibaf no es cualquier político.
Estamos hablando de un antiguo general del IRGC y exalcalde de Teherán, considerado un asociado muy cercano del nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei. O sea, cuando este hombre habla, sus palabras llevan todo el peso de la autoridad máxima iraní, no es cualquier declaración al aire. El Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos también decidió emitir su propia advertencia y créanme que fue igual de escalofriante. Declararon que el estrecho sería completamente cerrado en caso de ataque y que no sería reabierto hasta que se reconstruyeran completamente las plantas de energía eliminadas. Pero eso no era todo. Advirtieron además que Irán tomaría represalias contra infraestructura energética e hídrica en toda la región del Golfo. ¿Se imaginan las consecuencias? Los números nos ayudan a entender la magnitud del problema. El crudo Brent había aumentado casi 50% a $112 por barril desde el inicio de esta guerra. Los expertos en energía ya comenzaban a comparar la situación con las peores crisis petroleras de la historia, y eso es decir mucho. Fatih Birol, que es el jefe de la Agencia Internacional de Energía, ya había advertido públicamente que la economía global enfrentaba una amenaza mayor debido a la disrupción causada por la guerra. Y cuando alguien en su posición hace ese tipo de declaraciones, es porque la cosa va en serio. Ahora viene la parte que a mí me parece más fascinante de toda esta historia. Mientras el mundo entero esperaba a ver si Trump iba a cumplir o no su ultimátum, algo completamente extraordinario estaba ocurriendo entre bambalinas, lejos de las cámaras y de los medios. Steve Witkoff y Jared Kushner, los enviados especiales de Donald Trump, participaron en conversaciones completamente secretas durante toda la noche del domingo con representantes iraníes. Y aquí viene lo interesante. El contacto principal era nada menos que Mohammad Bagher Ghalibaf, exactamente el mismo político iraní que había emitido las amenazas más duras contra Estados Unidos apenas horas antes. Un oficial israelí confirmó directamente a Axios que Witkoff y Kushner estaban en comunicación directa con el portavoz del Parlamento iraní. ¿Se imaginan la escena? Mientras públicamente las amenazas volaban de un lado al otro, en privado se estaban sentando a negociar como si nada. Jared Kushner y Steve Witkoff trabajaron literalmente contrarreloj durante toda la noche del domingo. Según fuentes cercanas a la administración Trump que hablaron con los medios estadounidenses, las conversaciones fueron muy buenas y productivas, aunque, como era de esperarse, ninguna de las partes reveló los términos específicos que se estaban discutiendo. La presión del tiempo era inmensa, pueden imaginárselo. El ultimátum expiraba el lunes por la noche, y los mercados mundiales observaban absolutamente cada movimiento. Los precios del petróleo fluctuaban salvajemente con cada rumor sobre el progreso de las negociaciones. Era como una montaña rusa financiera global. Pero había un problema importante, y es que las versiones de ambas partes no coincidían para nada. Mientras Trump y su equipo hablaban de conversaciones productivas, Irán mantenía una posición pública completamente diferente, como si estuvieran hablando de cosas distintas. El lunes 23 de marzo llegó, y todos estábamos esperando ver si Donald Trump realmente iba a cumplir su ultimátum. Pero el presidente nos sorprendió a todos, con una declaración que absolutamente nadie había anticipado. A través de Truth Social, como es su costumbre, Trump anunció algo que dejó boquiabiertos a analistas de todo el mundo. Me complace informar que Estados Unidos e Irán han tenido conversaciones muy buenas y productivas. ¿Cómo? ¿Después de todas las amenazas? Pero Trump continuó con algo aún más sorprendente. He instruido al Departamento de Guerra posponer cualquier ataque militar contra plantas de energía iraníes e infraestructura energética por un periodo de 5 días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso. Una prórroga que, les repito, nadie había anticipado. La respuesta iraní llegó casi inmediatamente, y fue categórica. A través de la agencia semioficial Mer News, Irán afirmó rotundamente: no hay diálogo entre Teherán y Washington. Mohammad Bagher Ghalibaf, el mismo que supuestamente había estado negociando toda la noche, calificó los reclamos estadounidenses como un esfuerzo para manipular mercados. ¿Quién estaba diciendo la verdad? Es la pregunta que todos nos hacíamos.
Los mercados reaccionaron inmediatamente a toda esta confusión. Los precios del petróleo bajaron tras el anuncio inicial de Trump, cayendo más del 7% a menos de $99 por barril, después de haber alcanzado $114 más temprano ese mismo día. Una volatilidad absolutamente histórica. Mientras Donald Trump y los líderes iraníes intercambiaban amenazas y negaciones en sus respectivas redes sociales, los ciudadanos estadounidenses comenzaron a sentir el impacto real de todo este conflicto directamente en sus bolsillos. Y cuando digo directamente, es porque cada vez que llenaban el tanque de gasolina, se acordaban de esta guerra. Los precios de la gasolina se dispararon a niveles que muchos estadounidenses no habían visto en años. Los casos de ciudadanos reportando precios cercanos a $5 por galón se multiplicaron en redes sociales, muy lejos, pero muy lejos, de las promesas de campaña de Trump de mantener los precios por debajo de $3. Fatih Birol confirmó públicamente algo que era devastador. Al menos 40 instalaciones de energía en 9 países han sido severamente dañadas desde el inicio del conflicto. Para ponerlo en perspectiva, la situación actual era peor que las crisis petroleras combinadas de 1973 y 1979. Eso es decir, mucho. Los analistas económicos advertían constantemente que una escalada militar podría prolongar significativamente el conflicto, contrariamente a las declaraciones optimistas de Trump sobre estar muy cerca de lograr los objetivos militares. La contradicción entre las declaraciones oficiales y la realidad sobre el terreno era cada vez más evidente para cualquiera que prestara atención. El presidente estadounidense, hay que decirlo claramente, se encontraba en una posición extremadamente compleja. Había lanzado una guerra sin un objetivo completamente claro y había subestimado gravemente cómo iba a responder Teherán a sus acciones. Bueno, esta historia de ultimátums que paralizan al mundo, negociaciones secretas de madrugada y negaciones públicas que confunden a todos, nos muestra exactamente cómo Donald Trump se debate entre dos opciones: declarar la victoria por todos lados o intensificar aún más las amenazas contra Irán. En apenas 48 horas hemos sido testigos de un ultimátum que puso al mundo entero en vilo, conversaciones secretas que nadie realmente confirmó y una prórroga de 5 días que podría cambiar completamente el curso de los acontecimientos. Los hechos, para ser claros, son estos. Trump emitió ese ultimátum el 23 de marzo, dando exactamente 48 horas a Irán para abrir completamente el estrecho de Hormuz. Sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner supuestamente negociaron durante toda la noche con Mohammad Bagher Ghalibaf, aunque Irán niega categóricamente cualquier diálogo oficial. La prórroga que anunció ha dado un respiro temporal a todos, pero las tensiones permanecen al máximo nivel. Lo que comenzó como una operación militar exitosa, según las palabras de Trump, se ha convertido en una crisis energética que está afectando directamente a millones de ciudadanos estadounidenses. Los precios de la gasolina han alcanzado niveles récord, y la economía mundial enfrenta una amenaza mayor que las crisis petroleras históricas que todos estudiamos en los libros. ¿Qué va a pasar cuando expire esta prórroga de 5 días? ¿Lograrán realmente resolver sus diferencias? ¿O veremos una escalada aún mayor que la que ya hemos presenciado? Díganme en los comentarios qué opinan ustedes de todo este caso, porque la verdad es que nadie sabe qué va a pasar mañana en esta historia que cambia cada hora.